Bienvenidos a este video donde vamos a construir un programa, ¿verdad? Que va a hacer uso de la definición de una clase. Esta es la clase que vamos a diseñar en esta ocasión para este video, y es la clase polinomio, ¿no? Por el nombre, como podrán inferir, pues se trata de una clase en la que el objeto que las instancias del objeto que vamos a crear, pues intentan emular polinomios, ¿verdad? Entonces no va a estar claro, aquí voy a hacer tres funciones, pero en términos de polinomios hay muchas cosas que hacer, pero nos servirá como buena práctica para entender el tema de clases. Entonces vamos a crear un constructor, como pueden leer ahí, que sea bastante cómodo y práctico de trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es que el parámetro del constructor va a ser un vector, y ese vector van a ser los coeficientes del polinomio con el que nosotros queramos trabajar. Por ejemplo, esta es una forma muy clásica en programas como Octave o MATLAB. Se hace de esta manera, ¿no? Los polinomios vienen representados por vectores. En este caso, la primera posición representa al coeficiente constante, la segunda al coeficiente lineal, y la tercera, y así, ¿no? El de orden 2, orden 3. Por ejemplo, ahí podemos ver que 1, 2, 3 representa a este polinomio aquí. Hay que tomar en cuenta que durante se construya esta función, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de que nos pasen vectores como este, ¿no? Como que nos pasaran, por ejemplo, 1, 2, 0. Si este fuera el caso, entonces nuestro polinomio sería 3 más 2x más 0x al cuadrado. Entonces se vería muy raro, porque este término en realidad no debería de ir. Entonces estas cositas son las que deberíamos de ver, ¿verdad? Cómo arreglarlas. Y entonces aquí lo que podemos usar o hacer, ¿verdad?, es tener un método de la clase que me permita a mí controlar estas cosas, ¿no? Que el último término sea el que sea diferente de 0, ¿no? Y con esto pues yo voy a tener controlado el tema del grado del polinomio, ¿no? Muy bien. Además de esto, vamos a crear la función suma a través de dos polinomios, ¿verdad? Así como ven aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que dos polinomios se le van a pasar estos dos polinomios a la función suma, y en esa clase entonces es donde nosotros vamos a sumar dichos polinomios, ¿no? Muy bien, también tenemos la función imprimir, ¿verdad?, la cual me va a imprimir el polinomio en este formato que vemos aquí, ¿verdad? Este formato que pueden ver en la parte de abajo, o sea, 3x al cuadrado menos 2x más 1 debe ser eso que ven ahí. ¿Qué consideraciones hay que tener aquí, verdad? Aquí es que no debemos imprimir ceros, ¿verdad? Coeficientes que sean 0. Además, cuando vayamos a escribir esto, tenemos que tener cuidado cuando haya un signo menos o haya un signo más, ¿verdad? Ese tipo de cosas, como para que no vaya a aparecer pegado un menos y un más, ¿verdad?, consecutivamente. Muy bien, esas son las consideraciones que tendríamos que hacer aquí. Podemos manejarlo todo dentro de los números enteros, porque solo estamos haciendo sumas, y para que se vea un poco más clara, ¿verdad?, lo que vayamos a hacer. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del diseño. Vamos a escribir aquí, escribimos clase, la vamos a llamar, como les había mencionado, clase polinomio. Muy bien, permítanme. Aquí está la clase polinomio, ¿no? Y lo que vamos a hacer es definir nuestra parte, nuestros elementos privados, que en este caso vendrían a ser, ¿verdad?, el vector que va a representar a los coeficientes de este polinomio. Entonces escribo de la manera usual, ¿verdad? El tipo serían los enteros. Le vamos a llamar P, así, de esa manera. De esa forma podemos iniciar, ¿verdad?, con esto. Y es suficiente, porque la función, los tipos de datos vector, ¿verdad?, ya podemos nosotros conocer su longitud, ¿verdad? Podemos hacer varias cosas con ellos.
Luego tendríamos la parte pública, que serían las funciones que vamos a usar, entre las que encontraríamos al constructor. Fíjense, tendríamos aquí el constructor, se lo voy a escribir por acá. Tendríamos la función suma, ¿verdad? Que en realidad no devuelve nada y que recibe dos polinomios que no los va a modificar, entonces podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Polinomio, vamos a ponerle polinomio x así, ponerle este acá, polinomio y, de esta forma. Muy bien, ahí tenemos esos dos. También tendríamos la función de imprimir. Vamos a poner aquí, imprimir. Oh, perdón, la función de imprimir no tiene ningún parámetro, ¿verdad? Muy bien, y bueno, eso es lo que tendríamos por ahí, ¿verdad? De momento, pues no hemos hecho nada, ¿verdad? No hemos definido las funciones. Vamos a compilar aquí para ver que todo esté en orden. Sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Muy bien, empezamos. El constructor debía contener un vector, ¿no? Entonces vamos a escribir eso, que va a ser de tipo entero, por supuesto. Vamos a poner así, de esa forma. Muy bien, una vez hecho esto, pues podemos pasar a la elaboración de cada uno de estos métodos, ¿no? Entonces voy a empezar con el constructor. Vamos a tomar el constructor por aquí. Como sabemos, siempre tenemos que colocar el operador de alcance, que son estos dos puntitos que vemos ahí, ¿no? Esos dos puntitos pues siempre deben de ir por ahí, ¿verdad? Y fíjense que bueno, aquí es bastante sencillo, ¿no? Hacemos simplemente tenemos que asignar a nuestro elemento de la clase, ¿verdad? Tenemos que asignarle el valor de el vector, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta asignación, ¿verdad? Y aquí pues ya nuestro vector pues va a tener ese valor que le acabamos de pasar, ¿no? Entonces vamos a ver si no tenemos ningún problema. Bueno, ahí estamos bien. Muy bien, como les mencionaba al inicio del video, pues tenemos que tener cuidado de que el grado del polinomio sea el correcto, ¿verdad? Que no nos vaya a aparecer por ahí un coeficiente que esté mal. Entonces vamos a crearnos una pequeña función por aquí que me ajuste esto, ¿no? Ajuste, le vamos a poner así simplemente, ¿no? Entonces vamos a ver qué sería lo que hace ajuste, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner así, de esta manera. Y entonces lo que queremos es que ajuste me corrija el caso cuando el último elemento, ¿no? sea igual a 0, ¿no? O bueno, tendría que agotarlo, ¿verdad? Esa realmente sería la cuestión. Entonces vamos a definir aquí primero el tamaño y escribiríamos así, ¿verdad? N, le vamos a pasar la longitud. Vamos a ponerle aquí punto size, ¿verdad? Con esto vamos a conocer el tamaño de este vector, de este polinomio, ¿verdad? Cuántos coeficientes tiene. Y si acaso tengo que eliminar, ¿verdad? Alguno, pues entonces lo haré, ¿no? Vamos a escribir entonces aquí for empezaríamos vamos a poner aquí desde k igual a n-1 hasta que k sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Tiene que ser así. K más, perdón, k menos sería en este caso. Y entonces aquí colocaríamos un if, ¿verdad? Le preguntaríamos si p es nuestro polinomio, ¿verdad? De k es igual a 0. Entonces lo que haríamos es que lo eliminaríamos ese valor. Entonces lo podemos hacer con la función pop, ¿verdad? Pop back, de esta manera. Y si no, ¿verdad? Si no es el caso, entonces aquí quebraríamos el ciclo for,
¿verdad? Y nos saldríamos de ahí, ¿verdad? Entonces esto me permitiría no hacer esta corrección que les menciono. Entonces ya aquí yo lo puedo ajustar, ¿verdad? Hacemos ese ajuste y listo, ¿no? Muy bien. Si podría darse el caso, por ejemplo, de que todo sea 0, ¿verdad? En tal caso, pues tendríamos el polinomio constante 0. Eso podría suceder, ¿no? Que tuviéramos el polinomio constante 0. Pero el detalle es que aquí, bueno, aquí eliminaríamos todo, ¿no? Entonces, para corregir eso, vamos a usar un contador por acá. Vamos a usar un contador que vamos a inicializar en 0. La cosa es que este contador me va a servir para determinar si yo los eliminé a todos los elementos, ¿no? Porque eran 0. Entonces, si ese es el caso, ¿verdad? Que puede pasar. Entonces, luego del ciclo for, yo tendría que hacer esa pequeña corrección, ¿verdad? De la siguiente manera, miren, podría hacerlo de esta forma, ¿no? Me puedo crear un vector de tipo entero, ¿no? En forma auxiliar, de manera que tenga solamente un elemento con 0, ¿no? Así, por ejemplo eso, ¿verdad? Eso puede ser. Y entonces este elemento yo se lo asignaría en este caso al miembro de la clase, que en este caso es P. Entonces lo haríamos de esta forma, ¿no? Y bueno, esta sería la manera de hacerlo, ¿no? Esta sería la forma de hacerlo. Vamos a ver si no hay ningún problemita por aquí. Bueno, aquí estamos bien de momento. Y en teoría pues ya tendríamos la parte del constructor. Veamos a ver si ya lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces para eso vamos a definir el polinomio, ¿verdad? Vamos a ponerle polinomio 1, pol 1 le vamos a poner así, pol 1, y le vamos a pasar un vector por acá, ¿verdad? Entonces vamos a definir nuestro vector de enteros. Vamos a llamarle los coeficientes. Coeficiente 1 lo vamos a llamar así. Y bueno, podemos aquí, vamos a ponerlo de cierta forma, ¿verdad? Digamos que tenga 3 así y que esté lleno de 1, por ejemplo. Y yo aquí pues le puedo mandar al coeficiente 1 de esta forma, ¿no? Bueno, ahí tendríamos, vamos a ver si no hay ningún problema. Bueno, de momento pues bien, ¿verdad? Pues no hubo nada por ahí, ¿verdad? Nada extraño. Vamos a ir con imprimir ahora. Este estaría muy bien para que podamos ver ya nuestros polinomios. Vamos a escribir por aquí. Bueno, como había mencionado acá, la parte de imprimir, pues yo quiero que se vea así, ¿verdad? Entonces tengo que imprimir desde el grado más alto hasta el más bajo, ¿verdad? Eso es lo que debo hacer. Y siempre acompañado de alguna letra, ¿no? Que puede ser X en este caso, ¿no? Entonces fíjense cómo lo haríamos, ¿no? Podemos preguntarnos aquí por el tamaño siempre. Escribimos así, p.size. No tenemos eso así. Vamos a ver. Luego sería a través de un ciclo for, ¿verdad? Podríamos escribir así. K igual a 0. Perdón, K igual a n. N menos 1, ¿verdad? Siempre. Y K debe ser mayor o igual que 0. Escribimos aquí K menos menos. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta por el coeficiente. Vamos a preguntar si es positivo o si es 0, ¿verdad? También eso es algo que puede pasar. Entonces vamos a escribirlo así, ¿no? Si es 0, por ejemplo, pues no debería ser nada. Entonces vamos a ver el caso primero si P de K es mayor que 0. Entonces
ahí no está tan complicado, ¿verdad? Simplemente tendríamos que escribir, vamos a ver aquí, escribiríamos el coeficiente, ¿verdad? Luego escribiríamos la variable, que vamos a usar x por defecto, y luego usamos esta notación de punto, ¿verdad? Que les había comentado antes. Bueno, esta notación de punto sería así, ¿no? Colocar un punto ahí, en ese lugar. Y luego aquí vendría el exponente, que en este caso sería k. Ese sería el exponente. Muy bien. Aquí pues déjenme ver un asunto. Si el primero, si el tamaño es 1, sería 0 el primero. Está bien. Está bien. Entonces, luego también nos preguntaríamos si P de K. Bueno, aquí en realidad hay dos casos, ¿verdad? Vamos a distinguirlos. Es si K es igual a n-1, entonces no llevaría ningún signo acá. Ahí no llevaría ningún signo. Pero si no, entonces ahí sí deberíamos de precederlo de un signo para que se vea normal. O sea, deberíamos de precederlo del signo más, ¿no? A eso me refiero. De esa forma. Luego tendríamos un caso simétrico, que es cuando es 0. Cuando es menor que 0, perdón. Y en ese caso simplemente no tenemos que colocar ningún signo, ¿no? Entonces aquí solo sería como de únicamente venir e imprimir nada más, ¿verdad? Ahí sería solo de imprimir. Y en el caso de que, bueno, en el caso de que esto termine, ¿verdad? Y tengamos que el valor es 0, imagínense que solo tenemos el coeficiente 0, por ejemplo. Entonces en esos casos podríamos poner una excepción aquí y decir lo siguiente, ¿no? Si este es igual a 1, perdón, si el tamaño es igual a 1, que sería en este caso el valor constante, y además tenemos que P de n-1 es igual a 0, entonces simplemente deberíamos escribir 0. Esa sería la conclusión a la que deberíamos de llegar. Aquí en realidad no deben ir estos saltos de línea, ¿verdad? Este es un error, al menos no en esta parte. Aquí no deberían de ir esos saltos de línea. En este último apartado sí, ahí sí. Y si no es el caso, entonces aquí vamos a poner un salto de línea también. Y tendríamos pues esta funcioncita, ¿verdad? Que me permitiría imprimir. Incluso podríamos poner por acá, bueno, podríamos poner una especie de nombre. Una especie de nombre. Bueno, no lo vamos a hacer así. Bueno. Ok, ya tendríamos esta función de imprimir. Y en teoría pues debería de funcionar, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, a ver si no hay ningún error por acá. Ok, me faltó el operador de alcance, como pueden ver. Entonces tengo que colocárselo. Aquí parece que, a ver, tengo un warning, me dice por acá. Bueno, aparentemente solo, bueno, errores no hay, ¿verdad? Solo es una como advertencia por ahí. Bueno, pero lo vamos a probar. Entonces aquí vamos a escribir polinomio punto y le damos imprimir, a ver qué se nos presenta. Vamos a ver por acá. Perdón. Es pol1, ¿verdad? Así es que se llama nuestro objeto, ¿verdad? Esa es la instancia. Y aquí es en mayúscula, eso es importante. Vamos a ver por aquí. Aquí, por ejemplo, me dice que es... vamos a ver, me dice que es 0, me dice. Vamos a ver. ¿Por qué me dice que es 0?
si nosotros, vamos a ver, si nosotros imprimimos coef1, creo que esto se puede hacer. Vamos a ver si esto lo permite. Ok, no lo permite, no. Vamos a ver, voy a imprimir este vector a ver si es que está dando algún problema. Vamos a imprimirlo y menor que coef sería en este caso coef1 punto size coef y aquí y más, ¿no? Vamos a imprimir por acá los coeficientes de este elemento. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a dar un salto de línea por aquí. A ver qué me dice por acá. Me hace falta el paréntesis. Vamos a ver qué me dice. Punto y coma. Ah, ok, aquí me falta un punto y coma. Ok, vamos a ver qué me dice por acá. Ahora sí, ahí está el elemento 111. Al parecer está fallando la parte de aquí de la asignación del vector, ¿no? Vamos a ver la cuestión. Punto size. Vamos a imprimir aquí en el constructor podemos imprimir. Vamos a poner aquí dimensión para darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, aquí nos dice dimensión 3. Este está bien, ¿verdad? Tenemos ahí que la dimensión es 3. Aparentemente, pues eso sí está bien. Puede ser que después de ajustes haya algún problema. Vamos a ver si es. Puede ser que sea la función de ajuste la que me está dando problemas, ¿verdad? Ya vamos a. Ahí está, ¿verdad? Eso es. Es la de ajuste lo que está dando el problema. Vamos a ver qué es lo que pasó con la función de ajuste que nos dio esta dificultad, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está mal aquí. Vamos a ver, aquí se calculó. Bueno, voy a cortar aquí el video y vamos para no hacerlo tan. Ok, aquí me di cuenta, ¿no? cuál era el problema. Y es que al salirse de acá, ¿verdad? Yo no verifiqué que el contador fuera n, ¿verdad? Sí, entonces ahí estuvo el problema, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí. Si contador es igual a n, ¿verdad? Entonces aquí es donde hacemos esto, ¿no? Aquí donde hacemos esto realmente. Y si no, pues no, ¿verdad? Ya quedaría de esa manera. Muy bien, creo que aquí pues hoy sí, ¿verdad? Ya no tendríamos esa dificultad. Vamos a probar la parte de la impresión entonces. Aquí está, ¿verdad? Aquí pueden ver 1x. Ok, aquí ahorita me doy cuenta, ¿no? Que había que cuando llegábamos a 0 pues teníamos que quitar la x, ¿verdad? Y también no tenemos que imprimir ese mensaje, ¿no? de k.0, ¿no? Eso no lo deberíamos de hacer. Además, cuando es 1 tampoco tenemos que colocar ese valor, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son cositas que se pueden ir mejorando en imprimir, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí, podemos poner una excepción y p de k que sea diferente de 1, digamos, y vamos a poner otro caso cuando sea 1, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Si p de k es igual a 1, entonces nuevamente también tendríamos como que preguntarle, ¿verdad? Si es el primer elemento. Entonces preguntaríamos aquí, ¿no? Si k es igual a n-1, entonces simplemente escribiríamos
sin ese valor, ¿verdad? Se lo escribiríamos así nada más, ¿verdad? Por ahí pues si no, entonces tendríamos que ponerle poner un menos, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Poner un menos así de esta forma. Muy bien, esto, a ver, si P de K es igual a, perdón, si no sería un más, así es la cuestión. Muy bien, muy parecido si fuera un menos 1, ¿verdad? Si fuera un menos 1, pues tampoco queremos que aparezca ese 1, porque no es muy habitual. Aquí no importaría, siempre escogeríamos colocar menos 1, pues siempre escogeríamos colocar menos 1 de esta forma. Y aquí le pondríamos esa excepción, ¿verdad? Y P de K que fuera diferente de menos 1. Vamos a ver qué sucede si mejoramos un poco la presentación. Ahí está, ¿verdad? Entonces si ya se puede leer, ya podemos tener aquí x al cuadrado, x a la 1. Y bueno, estos dos casos, ¿no? Como x a la 1 y x a la 0, pues también nos gustaría quitarlo, ¿verdad? También, ¿no? Entonces vamos a también hacer esa excepción. Vamos a poner aquí si k es diferente de 1 y k es diferente de 0. Sí, esos dos casos los vamos a atender de manera separada. Te vamos a escribir aquí en todos estos, ¿verdad? Lo vamos a poner así porque ninguno corresponde con este caso, ¿verdad? Vamos a escribirlo de esta manera, así. Y entonces vamos a atender ese caso, ¿verdad? Ok, este último sí no tenía que ir aquí, ok. Tendría que ser acá, ¿verdad? Vamos a poner esas excepciones, ¿no? Vamos a preguntar si k es igual a 0. Entonces ya no tendríamos que escribir x a la 0, sino que simplemente tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Si tendríamos que preguntarnos, vamos a ver, lo podemos hacer así: si k es igual a n-1, que esto puede pasar, entonces simplemente escribiríamos el valor, ¿verdad? Entonces simplemente escribiríamos p de lo que sea, ¿no? P de k en este caso, ¿no? Eso sería lo que escribiríamos. Ya sea, vamos a ver, si fuera negativo o positivo. Bueno, ahí hay más opciones ahí, ¿no? Pueden haber más opciones, pero bueno. O sea, podríamos preguntarnos también si fuera 1. No, si fuera 1 estaría bien, ¿verdad? Si se coloca. Si fuera 1 estaría bien. No, yo aquí me estoy complicando un poco, pero vamos a ver. Voy a quitar el caso. Solamente voy a quitar el caso 0 para no complicarlo tanto. Voy a quedar con este caso. Nos vamos a quedar con el caso k diferente de 0, así de esta forma. Este caso, para no complicarlo tanto. No hacer tan largo el video, ¿verdad? Bueno, el caso es que esto podría atender este caso, ¿no? Para que no tengamos que imprimir, ¿verdad? Ese valor, ¿verdad? De esa manera. Entonces si k es igual a n-1, pues imprimiríamos de esa forma. En caso contrario, entonces tendríamos que hacernos otras preguntas. Nos preguntaríamos si p de k es mayor que 0. Y entonces si ese es el caso, pues simplemente escribiríamos un más y luego p de k. De esta manera. Si no,
Entonces simplemente escribiríamos PDK de esta forma y listo, ¿verdad? Ok, parece que aquí tengo un error. Vamos a ver, dice aquí, espera, vamos a ver qué sucedió aquí, porque me está dando este error. Ok, aquí está igual ahí para. Aquí también tengo ese error. Vamos a ver, creo que ahí ya lo corregí. Ok, veamos a ver entonces cómo lo imprime. Y ya lo imprimiría así, ¿no? Como x a la 2 más x a la 1 más 1, ¿verdad? Esas serían las formas, ¿no?, en las que podríamos nosotros construir nuestro. Podemos construir otro polinomio por acá. Hagámoslo. Por ejemplo, imagínense que tenemos los coeficientes. Imaginemos que tenemos los coeficientes. Bueno, coeficiente 2 le voy a colocar así. Digamos que es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Los voy a llenar aquí manualmente. Vamos a ponerle que el coeficiente principal, vamos a que sea menos 1. Vamos a copiar y pegar aquí. Me faltó el 2 acá. Asumamos que, por ejemplo, pongámosle que este sea 0 para ver qué pasa en esos casos, ¿verdad? O sea, para que el de grado 2 pongámosle que sea menos 15, digamos, algo así. Los 3, pongámosle que sea 11. Y hagamos que el último sea 0 para ver si está funcionando nuestra función de ajuste, ¿no? Para que no me vaya a escribir ese 0 final, ¿verdad? Ese 0 final que no me interesa en ese caso. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Vamos a crearnos el polinomio. Vamos a ponerle pol2. Polinomio pol2 y le vamos a pasar los coeficientes número 2. De esa forma, ¿no? Y luego, pues, lógicamente también lo vamos a imprimir para poderlo apreciar. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Miren, acá está 11 y está bien, ¿verdad? Porque aquí lo puso al cubo primero. 11x al cubo menos 15x a la 2 menos x menos 1, ¿verdad? Aquí vamos a ver, aparece menos 15x a la 2. Ok, eso, el menos x no debería de aparecer, ¿verdad? El menos x no debería de aparecer, pero sí aparece, porque aparece ese menos 1 por ahí. Entonces puede ser que ese error esté en la función de imprimir, ¿verdad? Porque siempre vamos a ver en qué parte puede estar este error por ahí. En el caso en que k sea igual a 0, aquí no puede ser, ¿verdad? Tendría que ser antes. Vamos a ver si podemos identificar aquí. Aquí nos dice si p de k es igual a 1, si es igual a menos 1. Aquí vamos a ver, este tiene un pequeño error aquí. Puede ser que ahí había un error por ahí, ¿no? Vamos a ver si era esto. En los demás vamos a ver p de k menor que 0. Luego está el caso, bueno, y todos los demás dicen k diferente de 0, ¿verdad? Los más. Ok, vamos a ver si esto lo corrigió. Ahí sí, ¿verdad? Que está, ¿no? Teníamos 11x al cubo menos 15x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Ahí tenemos esa situación y está bien, ¿verdad?
se hizo bien. Muy bien, otro detalle que tenemos que atender ya finalmente es la suma de estos dos polinomios, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por aquí, vamos a escribir por acá. Cuando nosotros escribimos constante, ¿verdad? En este caso, pues estamos diciendo que queremos que no se vayan a modificar estos polinomios, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, y esto me sirve para que no se creen copias, sino trabajar con los mismos, con el mismo objeto en sí, ¿verdad? Este es un paso que se llama por referencia, ¿no? Muy bien, entonces aquí es relativamente simple. Tenemos que calcular los grados de ambos polinomios. Entonces escribiríamos, ¿verdad? Por ejemplo, el de x, podríamos ponerlo así. Tenemos el grado de el tamaño de x, y por acá vamos a tener el tamaño de y. Aquí me hace falta el operador de alcance, ¿verdad? En este caso, por aquí nos vamos a crear nuestro nuestro vector, donde vamos a guardar esto como un vector auxiliar, puede ser. Pero este lo vamos a crear en la parte de abajo, por aquí. Vamos a poner así, auxiliar, ¿verdad? Y el tamaño, aquí podemos encontrar o determinar el máximo, ¿no? Porque el máximo de ambos polinomios, una suma, va a ser el que va a determinar, ¿verdad? Que puede ser que n sea puede ser que sean iguales y por ahí el grado baje, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que eso lo podemos arreglar. Entonces vamos a definir el máximo con un simple if. Vamos a preguntar aquí si n es mayor que m, ¿verdad? Entonces el máximo sería n, lógicamente. Entonces el máximo sería n, ¿no? En ese caso. Si no, entonces perdón, aquí está mal, es si n es mayor que m, y si no, pues el máximo entonces sería igual a m, ¿verdad? Así sería la situación, ¿verdad? Muy bien, con esto entonces podemos definir el arreglo donde vamos a guardar la suma de estos polinomios. El arreglo donde vamos a guardar la suma de estos polinomios. Entonces podemos empezar así: entero, k igual a 0, k menor que máximo, y k más más. Y entonces aquí vamos a trabajar de dos maneras. Vamos a escribir los casos cuando se supere al más pequeño. Bueno, entonces en este caso sí necesitaríamos también conocer el mínimo. Entonces vamos a definir eso por aquí, ¿no? Mínimo igual a m, y aquí el mínimo sería n. Necesito el mínimo y el máximo, ¿no? Como pueden notar. Terminé necesitándolos a ambos. Muy bien, entonces vamos a poner aquí si por ahí tenemos que el coeficiente k es menor que el mínimo, entonces en ese caso pues vamos a sumar los elementos de manera natural en nuestro vector auxiliar, ¿verdad? Entonces vamos a poner así: auxiliar de k va a ser igual a la suma de los correspondientes elementos, ¿verdad? Ok, aquí tengo un pequeño error, ¿verdad? Tenemos que colocar, tenemos que solicitar, ¿verdad? El contenido de este vector. O sea, necesitaríamos la información de P, ¿verdad? Necesitaríamos la información de P, del vector P. Pero es privado, ¿verdad? Entonces por ahí puede ser que ocupemos que sea público. Ya vamos a ver. Y punto
P de K. Y luego vamos a preguntar aquí si el máximo es igual a n. No, este es independiente. Entonces ahora vamos a preguntar lo siguiente: si si no es así, entonces tendríamos que saber cuál era el máximo aquí en este caso. Entonces vamos a escribir si el máximo, vamos a escribir aquí si el máximo es igual a n. Entonces eso significa que el máximo va con x y simplemente tendríamos que pasarle a auxiliar el valor de x de esta manera. Si no, pues entonces obviamente el auxiliar de k tomaría el valor de y. Ok, y bueno, eso sería en teoría todo, pero finalmente tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer un ajuste por si no queda bien el grado, ¿no? Entonces aquí llamamos a nuestra función de ajuste, se llama así, nada más ajustar, ¿verdad? Entonces llamamos ajuste y listo. Ya con eso pues podemos estar más tranquilos con la parte del grado. Vamos a compilar por aquí. Ok, aquí está mal, ¿verdad? Porque es sobre el vector, ¿no? Ahí había un pequeño error. Debe ser sobre P, ¿no? Sobre el miembro, sobre el miembro de la clase. Bueno, vamos a ver si no nos da ningún problema. Vamos a escribir por aquí. Vamos a definir la suma. Entonces, para ello voy a definirme un polinomio pol3, voy a ponerle aquí. Lo voy a definir usando los mismos coeficientes. Voy a usar los coeficientes de 1, pero lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ejecutar la suma. Pol3 punto, le vamos a poner suma y le vamos a mandar los otros dos polinomios que tengo ahí, ¿verdad? Que son pol1 y pol2. Y luego pues lógicamente vamos a ver, queremos verlo, ¿verdad? A ver si funcionó o no. Vamos a ver por aquí, aparentemente no hay ningún problema. Aquí tenemos, fíjense que acá, ok, me está apareciendo esto de dimensión. Creo que esto lo coloqué en algún punto. Esto que se está imprimiendo que dice dimensión, ¿verdad? Esto lo voy a quitar. Esto ya está, vamos a quitarlo por aquí. Muy bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. Aquí vamos a ver, nos aparece x al cuadrado más x1 más 1. Y parece que hay parece que no está haciendo la suma. Ah, sí, hay algo que me faltó en suma, ¿verdad? Que es lógico. Es que no le pasé el auxiliar, ¿verdad? Entonces se lo tenía que pasar, entonces aquí lo hacemos, ¿no? Ahí está. Claro, porque si no se lo paso, pues entonces no le estoy pasando la suma, ¿no? Y ahí sí, miren, podemos apreciar de que en efecto, pues ahí sí tenemos lo que buscábamos, ¿verdad? Oh, aquí me imprimió un 0, vamos a ver por qué. Creo que ese caso no lo atendí en la parte de imprimir. Es que en todo esto me faltó colocarle que P de K fuera diferente de 0, ¿verdad? Algo que siempre tenemos que colocarlo para que no nos vaya... Bueno, entonces mejor esto lo hubiera puesto aquí en la parte de arriba. Y P de K sea diferente de 0. Siempre esa condición debe ir presente, ¿verdad? Vamos a ver.
Y ahí sí, ¿verdad? Ahí tenemos 11x al cubo menos 14x a la 2 más x a la 1. Bueno, espero que este video les haya servido, ¿verdad? Para que se entienda un poquito más la parte de clases y ver que, bueno, es bastante atractivo, ¿verdad? Trabajar con la clase vector para muchos problemas donde el tamaño de la información esté cambiando, ¿verdad? Muy bien. Nos veremos.